Muy buenas a todos. Este es un vídeo muy especial. Es un vídeo que me genera cierta emoción, incluso algunos nervios. Y es porque lo que voy a presentar aquí puede que genere alguna polémica, que no es mi intención generar flame ni generar discusión, sino simplemente proponer una idea nueva para ayudar a difundir nuestro bendito hobby que es el rol narrativo. Rol hay mucho. Hay el rol narrativo que hemos nombrado, el rol en vivo, rol por chat, rol por foro, muchísimos medios para disfrutar de una versión de este Hobbit en el que representamos de alguna manera un personaje y lo interpretamos exponiendo sus pensamientos, sus acciones, sus palabras en diferentes formatos. El, Podríamos asimilar o relacionar la palabra rolero, que es la que incluiría a cualquier persona que participe en una de estas formas o en varias de estas formas, de estos formatos, asimilarlo como si fuera deportista. Es decir, un deportista es cualquier persona que practica deporte, sea cual sea el deporte. De hecho, hay algunas actividades, algunos juegos que llevan integrada la palabra rol en su descripción y que quizás las personas que nos llamamos roleros no incluiríamos como juegos de rol. Véase determinados videojuegos, determinados juegos de mesa que pueden llevar la palabra rol dentro de su nomenclatura y que quizás por concepto a priori no pondríamos como juego de rol en ninguna de sus versiones. Lo mismo pasa con los deportes. Hay determinadas actividades que están ahí en ese filo de si son deportes o no lo son. Ahí puede haber una polémica, una diferencia de opinión durante mucho tiempo y más o menos marcada. Lo mismo pasa con el rol. Dentro de todas esas versiones que hay de juegos de rol o modalidades de juegos de rol, la que yo suelo practicar, en la que se suele hablar aquí en la Reserva del Rol, es del rol narrativo. De ese que se juega en una mesa, cada uno es igual interpretando un personaje, pero sobre todo con la palabra, más que con la indumentaria o con los movimientos que podría hacer dentro del rol, el rol en vivo, o mediante textos que vas preparando y redactando como podrían ser por foro. Es más directo, más rápido, pero mediante la palabra y aunque gesticules y aunque te puedas disfrazar si quieres o puedes llevar algún atuendo o algún elemento, principalmente es la voz, la expresión y lo que se dice ahí en la mesa sentados todos alrededor. Ese juego de rol, rol narrativo, es el que yo suelo practicar y es sobre el que voy a hablar hoy. Las personas que jugamos a rol narrativo ya tenemos un término. Normalmente se dirá que eres jugador de rol narrativo. En vez de jugador de rol en vivo, jugador de rol narrativo. Entonces, ¿por qué vamos a ahondar en este tema? Porque este es el tema que estoy tratando hoy aquí en este vídeo. Pues porque dentro de la Reserva del Rol, de este proyecto que ha hecho andar ya hace un poquito más de un año, uno de los objetivos principales es dar a conocer este hobby, este bendito hobby que es para mí, darlo a conocer a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo no es a todos los que conocemos alrededor, a todas las personas que viven en nuestra ciudad, en nuestra cercanía. Es dárselo a conocer a todo el planeta. ¿Por qué creo que eso es necesario? Pues porque me parece una actividad muy buena que tiene muchos beneficios. Aparte de la diversión o de la propia entretenimiento, tiene otros muchos beneficios. Y que además, a día de hoy, cosa que seguro con el tiempo irá cambiando de manera natural, a día de hoy todavía se tienen o desconocimiento de él, de su existencia, o conocimiento pero con informaciones equivocadas, ¿no? y negativas, que es lo que implica un poco el interés en cambiar esa opinión sobre la actividad. Para llegar a ese margen de gente, a ese marco tan global, lo que se haga tiene que influirles a todos y tiene que llegarle de alguna manera a todos. Eso complica muchas veces la actividad o lo que puedas hacer para llegar a tantas personas. Por lo tanto, cuanto más fácil lo tengamos, cuanto más sencillos sean las herramientas que disponemos para explicar nuestro hobby, para hacerlo entender y comunicarnos con los demás, más fácil será que las otras personas lo entiendan y que lo podamos difundir de manera más rápida. En este caso voy a nombrar dos cosas, que sería comunicación, es decir, comunicar nuestro hobby, y un elemento que se utiliza mucho en la parte lingüística que es economía de lenguaje. La economía del lenguaje es si podemos decir algo y explicarlo con una palabra en vez de con dos, o en vez de con tres, o en vez de con una frase larga, o con un párrafo o una página de explicación,
mucho mejor. Cuanto en menos palabras que utilicemos, demos la misma explicación y transmitamos la información suficiente, mucho mejor. Por eso estoy pensando en un término corto que nos ayude a difundir nuestro hobby. En este caso, a hablar de nosotros, de lo que son los jugadores de rol narrativo, que ya es bastante escueto en la explicación y lo dice muy bien, pero en este mundo cada vez ya 3 palabras se nos pueden hacer hasta largas cuando lo vamos a decir varias veces. Si digo, yo soy jugador de rol narrativo, y otro dice, yo también soy jugador de rol narrativo, y un tercero dice, yo también soy jugador de rol narrativo, nosotros somos jugadores de rol narrativo. Fíjense que tan corto que parecía al principio, cuando se empieza a hablar, empieza a parecer incluso molesto y largo, y no lo terminaríamos de repetir. No solo ocurre con esto, ocurre en los lenguajes muchísimas veces que acortamos frases o nombres para que el lenguaje sea más económico, más rápido, y con menos esfuerzo comuniquemos la misma información. Dicho que los objetivos de la reserva del rol son... uno de ellos es dar a conocer el rol a todo el planeta. Y dicho esto de la economía del lenguaje, llegamos a una respuesta muy sencilla y muy lógica cuando le planteas a alguien un nuevo término. Y es el tema de las etiquetas, que produce rechazo. Normalmente el tema de crear una etiqueta para algo y que ese algo empiece a ser ese nombre que hemos dicho, genera un rechazo porque agrupamos, porque encasillamos a las personas o a las actividades en algo y muchos se sienten atados. Y además muchas veces se utilizan para apartar, para separarnos de otras personas o de otras actividades. Y estoy de acuerdo con que eso es negativo. Si bien defiendo totalmente lo de la economía del lenguaje y que la facilidad para poder comunicar algo, estoy en contra de que eso se utilice para algo negativo, ¿no? Para ninguna de las partes. Por ejemplo, hombre y mujer. ¿Es en principio malo tener esas dos etiquetas? No, siempre y cuando no se utilice para separar, para discriminar, ¿no? Si decimos... el hombre no tiene sentimientos, no siente como las mujeres, malo. Las mujeres no son tan fuertes como los hombres, malo. Los hombres no se les da estas actividades. No, las mujeres aquí no pueden entrar, o no pueden votar, o no, cualquier cosa en la que utilicemos esa etiqueta para discriminar, para hacer una acción negativa hacia ese grupo, es malo. Si es simplemente para identificarnos, pues para comunicarnos más fácil, lo veo bueno. Incluso hay casos donde hombre y mujer sobraría, podríamos hablar de humanos, ¿no? De seres humanos. Pero bueno, están para la función que tienen en su momento de comunicación. Por lo tanto, vamos a ver qué es ese término, vamos a ver qué se nos ha ocurrido y a ver qué utilidad tiene y si parece que es bueno y que nos ayudará a esto. Entonces vamos a buscar vamos a presentar un término donde estemos definiendo de manera más corta la denominación de jugador de rol narrativo. Vamos que ya llevamos un tiempo de entradilla, a conocer ese nombre. Redobles y adelante. Pues ahí está el término, rolling. Les puede sonar a muchas cosas, les puede sonar bien, les puede sonar mal. Rolling es la propuesta. Fíjense que incluso la imagen tiene formas concretas en su tipografía. Tiene una N mayúscula, tiene por ahí un símbolo de un dado. No solo hay una palabra presentada, sino también una imagen que nos ayuda todavía a simplificar más, la economía del lenguaje sea aún mayor cuando lleguemos incluso a que la forma de ese término o incluso parte de los elementos puedan ser utilizados para recordar de lo que estamos hablando. ¿Por qué rolling y por qué esa entonación entre español, inglés o así pretende ser? Que sea fácil de entender en varios idiomas o de pronunciar en varios idiomas. Porque el objetivo es llegar a todo el planeta y de momento son 2 idiomas importantes. Hay más idiomas, pero ahora mismo no he sido capaz de plantearlo para acaparar más elementos. Entonces esta palabra no sale de una inspiración momentánea, sino de un proceso en el que vas analizando términos y terminamos en esta palabra. Y ese proceso vamos también a conocerlo para que antes de tener una primera impresión, ya más allá de la que habéis tenido de verlo,
veáis de dónde ha salido, podéis argumentar más vuestro apoyo o no. Vamos a ver de dónde ha salido. Pues como pasa con la creación de una marca o de un logotipo, de un concepto nuevo, aunque en este caso el concepto base no es nuevo porque es el de jugador de rol narrativo, el término sí. Y ese término va a salir de un proceso como todo de análisis, de elección y de eliminación de palabras, de términos, que al final lleguemos a una cosa concreta que nos represente toda la información genérica que teníamos. Es decir, de manera más sencilla. Vamos a empezar por poner palabras en un folio, así se empieza todo. Y vemos cómo esta primera hojita nos pone delante en esta hoja los primeros términos que anoté. Pues lógicamente jugador del rol narrativo, porque es lo que vamos a definir de manera más corta. El rol narrativo, otro concepto que viene a la mente así a bote pronto. Y hablando de inglés, pues intentamos buscar términos que en este lenguaje sean relacionados o puedan tener una relación ya sea con la actividad o con el término concreto, ¿no? O sea, narrative role player o role play game, muchísimo quizás más conocido, ¿no? Claro, bien, aquí tenemos una primera parte, unos primeros elementos, seguimos teniendo muchas palabras en cualquiera de los casos y hay que seguir filtrando esto, hay que seguir estudiando, hay que seguirlo pensando, a veces pasas días en lo que le das vuelta simplemente a las palabras, piensas en otros conceptos, ves si los puedes incluir o no y al final ese filtrado saca una esencia más concreta y empiezas a resumir o a acortar. Esa segunda parte la vemos en esta segunda hojita. Esta segunda hoja ya empezamos a reducir el número de caracteres y el término a lo más corto, y lo más fácil normalmente es poner iniciales, ¿no? Es decir, JRN, jugador rol narrativo. Luego otras variantes que entran aquí, como la de rol N, que es como rol narrativo, pero a ver qué sale de ahí. Se nos viene a la cabeza, pero a ver qué sale. Y yendo al inglés, cogemos elementos que igual no tienen sentido aquí, pero que parece que ese camino podría servir para algo y de momento lo bocetamos. Ponemos un rol apóstrofe N y a ver qué pasa ahí con eso, ¿no? Y el RPG, mucho más conocido. Cuando empezamos a volver a pronunciar estas palabras, a pensar en ellas, empezamos por naturaleza que siempre la primera y la última empiezan a desaparecer. Y empezamos a trabajar con roll N, roll N, roll N, roll in, roll in. Y vemos cómo las dos del medio parece que por ahí podemos tirar. Pronunciándolos muchas veces. Roll N, roll in, vale, inglés, español. Bien, ahí creemos que tenemos ya algo bueno. Vamos a seguirlo, vamos a seguir trabajando esa línea y vamos a centrarnos de momento en ella a ver si nos lleva algo más o hay que volver atrás. Y de ahí pasamos a esta tercera hoja, cogiendo esos dos términos, nos quedamos con rolling. Aparece ahí rolling por primera vez. Esa apóstrofe de antes que se ha convertido en una I, vemos que esa I con la N en mayúscula evitamos el roll in del inglés y N y no lo convertimos en una palabra, en dos palabras unidas que igual tendrían menos significado, sino en un símbolo nuevo, en un imagotipo, en este caso un logotipo nuevo, donde rolling es una palabra completa con la característica de la N final. Empezamos a pronunciarla, a pensarla en varios idiomas, nos parece suficientemente buena y que con esa N en mayúscula diferencia entre el rol y la parte narrativa. Lógicamente en inglés no tendría esa ubicación, ese orden, pero de lo que es los caracteres, pero bueno, nos suena bien y a veces es esa creación nueva, parte de elementos reales para crear algo irreal, algo nuevo que pueda entrar en el lenguaje. Y así llegamos a rolling. Lógicamente en esta hojita vemos que todavía no es exactamente lo que hemos visto hace unos minutos, sino que todavía está pensado para escribirlo. Que cualquier persona, ya sea con cualquier tipografía o de cualquier manera, pueda escribir esa palabra y con la significación, con esa N mayúscula y con la palabra de rolling, del sonido. Para ir más allá y llegar a lo que hemos visto al principio, pues empezamos a darle ya tamaño a la O, a meter un símbolo dentro y llegamos a la última parte. Aquí ya aparece rolling, como lo hemos visto, con ese dado dentro de 10 caras que es fácil de
de ver, se podrían coger otros dados, pero las caras son suficientemente anchas como para cuando el logo se haga muy pequeñito, no desaparezcan las caras y sea un borrón, y además tenga una movilidad. Ese dado en concreto tiene una movilidad buena para visualmente generar actividad. Esa es otra parte que no solo es el término, también cómo presentaremos ese término para que se difunda fácil y para quien lo utilice le sea fácil y aporte mucha información de un golpe de vista. Bueno, pues ese es el proceso todo que lleva hasta llegar a la palabra rolling, hasta llegar a esa imagen de la palabra rolling. Por supuesto, después de todo esto tendréis más opiniones, incluso más críticas o desacuerdos con por qué se ha llegado o no se ha llegado. Y todo eso es bueno. Es bueno que esta propuesta se mueva mucho, que se hable mucho, que se discuta mucho para ver si es la propuesta correcta y buena para acortar ese término aún más de jugador de rol narrativo, y nos sirve para comunicarnos. Al principio, lógicamente, habrá un proceso de conocimiento de la palabra, de utilización, y con el tiempo, esperemos que corto, ya será fácil y reconocible. Y nos ayudará a comunicar nuestra actividad. No solo con esto vamos a comunicar lo que es el rol narrativo, pero es una herramienta más. Por lo tanto, si os parece útil y de alguna manera os sentís identificado con esta palabra, pues nada, compartirlo por las redes. Quizás propongo con un hashtag que diga almohadilla soy rolling, y comentéis ahí lo que queráis. Incluso, y aquí os voy a dejar un ejemplo por si alguien se anima y quiere ir un poquito más allá, grabar un vídeo diciendo yo soy rolling. Un vídeo como el que ahora os dejo para que veáis de ejemplo. Hola, soy Paco, y aunque ahora trabajo de diseñador de cocina, en realidad soy diseñador gráfico. Y también soy rolling. Ahí está. Lo de decir la profesión del trabajo un poco para normalizar a la misma altura el hecho de ser rolling. Soy esto, soy lo otro y soy rolling. Entonces le damos una normalidad que necesitamos ir, quizás, pienso yo, ir dándole a nuestra actividad para que se difunda de manera más fácil. Ya digo, con el tiempo será cada vez más normal. Las generaciones avanzarán y los abuelos habrán jugado a rol y será todo más fácil. Pero de momento podemos ir haciendo algo por este bendito hobby. Por lo tanto, a partir de hoy, este rolero, que lo es, aunque mayoritariamente practica el rol narrativo, pues seguirá siendo, lógicamente, jugador de rol narrativo, y además va a ser ya rolling, como cualquiera de vosotros que quiera atribuirse a utilizar ese término para definir esa actividad, esa versión o esa modalidad de actividad de rol, o que sea la única, como en mi caso, de momento que practico. Espero vuestras reacciones, de verdad, de corazón. Espero que sean constructivas y que nos sirvan principalmente para conocernos mejor y para unirnos y sacar de ello algo positivo entre nosotros y para nuestra actividad. Y como siempre, hasta que nos volvamos a ver, aprovechad y rolead vuestras vidas. Hasta luego.